Bien, muchachos, entonces nos acomodamos, nos ponemos cómodos y vamos a compartir esta nueva sesión, ¿ya? Y siempre pues ahí animándolos a perseverar. Ya saben que los frutos de la perseverancia son múltiples, ¿no? Pero saborear la perseverancia a veces no es tan agradable, ¿no? Implica esfuerzo, implica trabajo, implica dedicación. Entonces, eso a veces escapa a nuestra voluntad, pero no se trata de voluntad, sino se trata de ver los esfuerzos, ver los frutos de la perseverancia, ¿no? A perseverar, muchachos, a mantenerse hasta el final para lograr sus objetivos. Vamos a complementar entonces el tema de cinética química, vamos a complementar el tema de cinética química y nos vamos ubicando en su transferencia. Por favor, si me acompañan con la transferencia. A ver, ya ubíquense en su transferencia. Estamos ya teniendo en cuenta la transferencia, por favor, de la semana 12. Bien, listo. Vamos al ejercicio número 7. ¿Me confirman si ya estamos visualizando transferencia? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, entonces en el ejercicio número 7 se nos brinda la siguiente información. De una manera hipotética, dice que se tienen los siguientes datos experimentales para una determinada reacción, ¿no? Ahí está la reacción. 2 moles de A gaseosos reaccionan con 1 mol de B gaseoso y te produce 3 moles de C gaseoso. Tenemos 3 experimentos a partir de los cuales se ha recogido información de las concentraciones de los reactantes A y B y sus respectivas velocidades a esas concentraciones. Sabemos que las velocidades son proporcionales a la concentración de los reactantes, ¿no? Como tenemos diferentes concentraciones, también varían las velocidades. De acuerdo a esa información, determinar el orden de reacción y la constante de velocidad. Determinar el orden de la reacción. ¿Cómo vamos a calcular orden de la reacción? ¿Recuerdas qué cosa es orden de reacción? Y constante de velocidad. ¿Cuál es esa variable? No, es un valor definido. ¿Cómo se puede calcular la constante de velocidad? Denominada como K, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir conversando respecto a su solución. Con una lógica sencilla, muchachos, observen ustedes en el primer experimento, las concentraciones de A y B son iguales. Para el segundo experimento se modificó la concentración de A, se duplicó, la concentración de B también se duplicó y vemos que la velocidad también varía. No necesariamente se ha duplicado, pero varía, ¿no? Lo que quiere decir que puede ser que las dos sustancias están interviniendo, están participando en la determinación de la velocidad. Todavía no lo puedo yo deducir si participan exactamente las dos o solo una de ellas. Dentro de los términos lógicos, asumimos que deben ser todos los reactantes, ¿no? Pero no necesariamente. Cuando vamos al tercer experimento, modificamos solamente la concentración de B y mantenemos constante la concentración de A y vemos que se modifica la velocidad. Lo cual quiere decir que al modificar la concentración de B también se modifica la velocidad, por lo tanto B sí está colaborando en la velocidad de la reacción. Hubiese sido interesante tener otro experimento donde se modificaba A y se mantenía constante B para ver si A
también permite modificar la velocidad, ¿no? Si al modificarse A también se modifica la velocidad, quiere decir también es un hecho concreto donde podemos corroborar que tanto A y B colaborarían o participarían en la expresión de velocidad. Bien, como no tenemos muy bien definido estos, si participan las dos sustancias, aparentemente participan las dos, entonces vamos a considerar las dos sustancias en la expresión de velocidad. ¿Qué necesitamos entonces, muchachos? A ver, vamos a proponer la solución después de conversar, hacer este breve análisis. Vamos a compartir con ustedes la solución. Muy bien, a ver, veamos. Listo, muchachos. Ejercicio número 7, ¿verdad? Listo. ¿Me confirman si están observando la Sí se propuesta? observa, profesor. Muy bien. Correcto. Entonces empezamos asumiendo que la velocidad de reacción va a ser proporcional, ¿no?, a las concentraciones de los dos reactantes, A y B, y cada uno de ellos elevados a un exponente, a exponentes desconocidos. ¿Estamos ahí, por favor? La concentración de A elevado a un exponente X y la concentración de B elevado a un exponente Y, multiplicado por la constante de velocidad. Estos valores de X y Y, de ser determinados, los sumamos y encontramos el orden de reacción. Por un lado, teniendo esa información ya definida, podríamos reemplazar valores y despejar K. ¿Ya? Esa va a ser la secuencia. ¿Y cómo podemos calcular en primer lugar X y Y? Bueno, tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? De los datos experimentales, reemplazando la velocidad para el primer experimento, ahí está 3 por 10 a la menos 5, la constante desconocida, la concentración de A para el primer experimento 3, igual para la concentración de B3. Listo, de esa manera tenemos reemplazando y tenemos las ecuaciones 1, 2 y 3. Con estas ecuaciones, como ven, tenemos en común la variable X, la variable Y, y por lo tanto también el dato de la constante. A ver, vamos a apoyarnos en estas ecuaciones para despejar el valor de X y Y en primera instancia. Si relaciono 2 con 1, esto es cuestión de conveniencia, es cuestión de criterio, ¿ya? Lo que nos sea más apropiado. Si yo relaciono 2 con 1, divido 2 entre 1, a efectos de obtener valores que lo contienen, 2 contiene a 1, 1.2 por 10 a la menos 4 entre 3 por 10 a la menos 5 va a ser igual a la división también del segundo miembro de las dos ecuaciones, y con esto que estoy logrando, encontrar un número entero en el primer miembro de la ecuación equivalente, se cancelan los términos K, bases diferentes con exponentes iguales, 6 entre 3, 2 a la X, y 6 entre 2, 2 a la Y. Obtenemos una nueva ecuación donde simplificamos que 4 es igual 2 a la X por 2 a la Y. Hasta ahora siguen siendo todavía desconocidos X y Y. Debemos tener otro parámetro donde se encuentre el valor de Y o de X para luego despejar la otra variable. Hasta ahí, ¿vamos bien? Hasta ahí. ¿Está quedando claro qué es lo que estamos haciendo? ¿Me comentan, por favor, rápido, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, entonces seguimos en la propuesta de encontrar los valores de X y Y. Si ahora relaciono, si hago un sistema de ecuaciones 3 y 2, si relaciono la ecuación 3 y 2, que de pronto podría haber sido la más indicada, ¿no? Mira, pero estamos dejando unas propuestas. Bueno, ya ustedes de ahí podrían ya tener sus propios criterios. Si divido 3 entre 2, ¿qué va a pasar? Si divido 3 entre 2, 3 que son números mayores,
entre 2 para ver así una relación de cuánto contiene. Seguimos a ver. Entonces seguimos, ahí estamos. 3 entre 2, ya reemplazando, obtenemos en el primer miembro 2.25 y en el segundo miembro me queda 1.5y simplemente. ¿Por qué? Porque se cancelarían, ¿no? Si dividimos K6X entre K6X, ahí se van a cancelar y me queda solamente 9 entre 6 elevado a la Y. ¿De acuerdo? Entonces ahí me está quedando una ecuación, una quinta ecuación, ¿no? 2.25 es igual a 1,5 a la Y, donde se justifica que Y debería ser 2 para que tengamos la igualdad. ¿Quedó claro cómo despejé el valor de Y? ¿Quedó claro cómo despejé el valor de Y? Sí, profesor. Muy bien, entonces esta ecuación exponencial, bajo este sistema de ecuaciones exponenciales, encontré el valor de Y. ¿Y cuánto será X entonces? ¿Cuánto será X? Si nos vamos a la ecuación 4, sabíamos que 2 por X por 2 por Y debe ser todo es igual a 4. Y si Y vale 2, 2 por 2 a la 4, y para que se mantenga la igualdad, entonces se justifica que debe ser igual a... ¿Cuánto debería ser el valor de X entonces? Si Y es igual a 2, para que todo esto dé 4, X debería tener un valor de 1. ¿no? Si fuera 1, 2 por 1, 2, más 4 daría 6. No podría ser X igual a 1, sino 0, mister. 0. Bueno, X 0. 2 a la 0, 1. Y 1 por 2 a la Y, ahí sí da 4. ¿Verdad? Entonces, mira, hemos encontrado los valores de X y Y. Y si uno de ellos, X, que está afectando a la concentración de la sustancia A, un orden C0, ¿qué quiere decir? Que esa sustancia no va a intervenir en la velocidad de reacción, ¿no? No va a influenciar en la velocidad de reacción. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar nuestra expresión de velocidad? Nuestra expresión de velocidad ya va a ser igual a velocidad es la constante por la concentración solo del reactante B elevado a la Y, donde Y ya hemos despejado que es 2. Finalmente, nuestra velocidad quedaría solamente resumida en función de la concentración del reactante B. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos el orden de reacción, ¿verdad? ¿Cuánto será el orden de reacción? ¿Cuánto será el orden de reacción? Ahí, 2. claro, prestando atención a nuestra expresión de velocidad, como es la única sustancia y su coeficiente es 2, esta ley es de toda la reacción. Por lo tanto, el orden es simplemente 2 o de segundo grado. Una reacción de segundo grado. ¿Quedó? ¿Ya quedó el orden de la reacción? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, como ya tienes la expresión de velocidad general, a partir de ella puedes despejar K, la constante de velocidad. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los experimentos, en cualquiera de los datos experimentales, vas a despejar el valor de K, reemplazando por su respectivo. Por ejemplo, aquí he tomado como referencia la ecuación, los datos experimentales del experimento 3, ¿no? A ver, confirmemos si son de 3, 2.7, los datos efectivamente de la ecuación 3, del experimento 3, reemplazo la velocidad, la concentración, que es 9, opero y despejamos K. K nos sale 3.3 por 10 a la menos 6. A ver, ya tenemos entonces el dato de K. Tenemos el orden solicitado de reacción que es 2 y la constante de velocidad 3.3 por 10 a la menos 6.
Bien. ¿Está claro para ustedes, por favor, la propuesta? Sí, profesor. Bien, esperamos y confiamos que así es. Y si hubiese reemplazado en 1, ¿cuánto hubiese salido la constante de velocidad? Si hubiese reemplazado con datos de la ecuación 1 o del experimento 1, ¿cuánto hubiese salido el valor de K? O si hubiese reemplazado con los datos del experimento 2, ¿cuál hubiese sido el valor de K? ¿Qué dicen, muchachos? Hubiese sido igual, mister, ya que simplemente se reemplaza por la ecuación. La igualdad es la misma. El valor de K va a ser el mismo en los 3 experimentos, por eso se llama constante, ¿no? Varía la velocidad, varían las concentraciones, pero la constante va a ser el mismo valor. ¿Quedó? ¿Quedó, muchachos? Entonces, tomando sentido, porque se llama constante, ¿no? Por esa razón, es un valor que para esa reacción es un valor definido, es un valor constante. Listo. Muy bien. Entonces, hemos resuelto el ejercicio número 7, ¿no? Hemos ido de menos a más, retomamos o revisamos nuevamente, recapitulamos lo que hemos trabajado en este momento, repito, para calcular el orden de reacción, si nos dan datos experimentales, hay que tener en cuenta cómo al variar las concentraciones también varían las velocidades, hacer una propuesta de ecuación de velocidad asumiendo que participan todos los reactantes y ya luego en las ecuaciones vamos verificando si realmente todos los reactantes son parte de la velocidad, de la expresión de velocidad, o de repente algunos de ellos no influencian la velocidad, ¿no? Eso lo hacemos con el sistema de ecuaciones, por conveniencia relacionamos ahí los 2 con 1, 1 con 3, eso lo vemos de acuerdo a nuestra conveniencia. Podríamos haber empezado con 2 y 3 simplemente, ¿no? Que nos facilitaba, que ya se cancelaba las concentraciones de A y nos quedaba rápidamente el exponente de B, ¿no? Podríamos haber empezado por ahí. Pero terminar con luego 2 y 1, en fin, eso es simplemente un poquito de habilidad. Despejamos los valores de X y Y, la suma de ellos, de los exponentes, es el orden de reacción. Y si también nos piden K, simplemente tomar los datos de cualquiera de los experimentos y con los datos de las concentraciones y datos de velocidad, despejar K. Por supuesto, ya teniendo en cuenta los exponentes a los que están afectadas las concentraciones. Muy bien, tenemos el ejercicio 7A. Un poquito trabajoso, pero la idea aquí es entender, comprender, ¿no? Cómo se determinan los órdenes de reacción experimentalmente. Ok, seguimos con el ejercicio 8. Vamos con el ejercicio 8, muchachos. ¿Me acompañan ahí con la lectura, por favor? Vamos a ver qué nos dice. A 27 grados centígrados, el dióxido de nitrógeno, NO2, un gas, se descompone lentamente mediante una reacción de segundo orden. Y tenemos ahí la reacción de descomposición, se forma el monóxido de nitrógeno y se forma también dióxido de oxígeno.
donde la constante de velocidad es 4 por 10 a la menos 6 en unidades molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. Esa es la constante de velocidad. En el instante que la presión parcial del dióxido de nitrógeno es 0.82 atmósferas, la velocidad de reacción en unidades de molaridad por segundo será, vamos a ver, ¿qué no se nos pide concretamente? ¿Cuál es la velocidad de reacción que se asocia a la presión del NO2 de 0.82? Cuando la presión del reactante es 0.82 atmósfera, ¿cuánto será su velocidad? Entonces, aquí sabemos, como en cualquier reacción, que la velocidad siempre va a ser la ley de velocidad para esta reacción va a ser el producto de la constante de velocidad por la concentración del reactante, en este caso es NO2, ¿no? Y elevado a un exponente. ¿Qué exponente? En este caso va a ser elevado al exponente 2. ¿Por qué 2? Dato del problema, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? El Sí, único reactante, profesor. muy bien, único reactante y dato del problema es de segundo orden, por lo tanto el exponente es 2, no hay más reactantes, por lo tanto ese 2 le corresponde directamente al dióxido de nitrógeno. Muy bien, si yo conociera la concentración en el instante de la presión parcial es 0,82, simplemente multiplicaría por la constante que es dato del problema y encontraría la velocidad. Pero no tenemos la concentración a esa presión, la concentración molar. Lo único que tenemos es la presión parcial y la constante. Muy bien, vamos a proponer la siguiente solución. Volvemos a nuestro solucionario. Ok, entonces estamos en el ejercicio 8, ya estamos observando, muchachos. ¿De acuerdo? Estamos observando ya la reacción. Rápido me confirman, por favor. Sí, profesor. Ok. Entonces, miren, nuevamente repitiendo, tenemos la reacción de descomposición del dióxido de nitrógeno. El valor de la constante es conocido de velocidad a esta determinada temperatura, a esta presión, ¿qué velocidad le corresponde? Bien, vamos a ver la relación que hay entre concentración molar y presión. Cómo la concentración molar se puede relacionar con la presión. Bien, a ver, me siguen por favor. Ya tenemos la expresión de la velocidad y vamos a expresar esta concentración en términos de presión. Veamos. Como estamos hablando de gases, vamos a referirnos, o como referencia tenemos la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen es igual a N por R por T, donde N, ¿recuerdan qué cosa es N? ¿Alguien me dice qué simboliza, qué significa N? Número de moles. Número de moles, muy bien. Si despejo presión, me daría N entre B, y N entre B, ¿qué cosa es? Número de moles entre volumen, ¿qué viene a ser? Masa. Número de moles, ¿no? Masa. El número de moles entre el volumen viene a ser la unidad que conocemos como molaridad, ¿no?
molaridad. Y la molaridad es la concentración que deseamos, ¿no? Entonces, la concentración de NO2 viene a ser número de moles sobre volumen. Entonces, esto representa nuestra concentración. Y despejando esa concentración sería igual a la presión sobre la constante universal de los gases por la temperatura. En consecuencia, su equivalente de concentración en términos de presión de la ecuación de los gases ideales sería presión sobre R sobre T y todo eso elevado al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación equivalente, donde vamos a reemplazar los datos y obtener la velocidad para esa presión determinada. Bien, reemplazo datos, operamos y obtenemos el valor de la velocidad. ¿Ok? Coméntame si todo quedó conforme. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es la novedad? Que la velocidad la he calculado teniendo como dato una determinada presión, ¿no? A un determinado momento, una presión determinada. Esa presión la he involucrado en su equivalente de la concentración, ¿no? De la igualdad de los gases ideales. Hemos expresado la concentración en función de presión y temperatura. Por supuesto, la temperatura es la temperatura termodinámica. Los 27 grados centígrados lo convertimos a Kelvin, lo sumamos a 273, y ahí están los grados Kelvin. Y obtenemos la velocidad, muchachos. De esa manera obtenemos la velocidad a esa presión. ¿Qué tal? ¿Inquietudes? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hemos ido de menos a más, ¿no? Un poquito más aquí involucrando el conocimiento. Listo. Bien, concluyamos. Concluyamos lo que es cinética química. Vamos al ejercicio número 3. Transferencia a la mano, muchachos. Su dato, su documento teórico, su documento práctico. Ok, 3. ¿Ya estás ubicado en 3? ¿Ya estamos, muchachos, en el ejercicio 3? Sí, profesor. Muy bien. A ver, observen, por favor. Dice la reacción. Ahí tenemos la reacción 2A más B, ¿no? 2A se combina con B y forma C. Tiene el siguiente mecanismo de reacción. Y tenemos una secuencia ahí de reacciones intermedias. El reactante A, estequiométricamente, 3 moles de A forman un producto de intermediario. De otro lado, el reactante B se descompone y forma 2 productos intermediarios que son E y D, para que finalmente estos productos intermediarios terminen formando el producto C. Entonces, todas estas reacciones son reacciones intermediarias, ¿no? Por eso es un mecanismo. Cuando la reacción ocurre en una sola etapa, se menciona que es elemental. O cuando no se dice nada, asumimos entonces que es una reacción elemental. Pero cuando nos dan una secuencia de reacciones, entonces se entiende que la reacción es producto de un mecanismo, de una serie de reacciones intermediarias. Este tema les dije que no lo íbamos a detallar porque
por cuestiones de tiempo no tampoco evalúa esto de manera rigurosa el currículo para el examen, no lo solicita. De una manera muy básica, solamente dejamos los aspectos concretos, ¿ya? Entonces, ustedes deben entender que hay reacciones que ocurren en una sola etapa, son las llamadas elementales, y hay reacciones que pueden ocurrir dejando o mediante ciertos intermediarios de reacción. Entonces, para efectos concretos, para nosotros, 2 puntos. Y de todas las reacciones, la que va a determinar la velocidad de reacción, ¿cuál creen ustedes que sería la que determina? De estas 3 reacciones, ¿cuál creen que es la que va a limitar, va a definir la velocidad de reacción? ¿La primera, segunda o tercera? El criterio es que va a ser la que demanda más tiempo, ¿no? Porque esa es la que va finalmente a determinar la velocidad de reacción. La que nos ocupa, la que demanda más tiempo, es la que va a limitar la velocidad de reacción. Entonces, la primera reacción intermediaria, la que dice reacción lenta, esta es la que va a definir la velocidad de reacción. Esta limita, ¿no? ¿De acuerdo? Puede ser que las otras sean muy rápidas, pero esta está definiendo, esta es la que está ahí un poco deteniendo la velocidad de reacción. Finalmente, entonces, para nuestra velocidad, la expresión tendría que estar asociada con esta reacción lenta. ¿Ok? Repito, la reacción intermediaria lenta es la que va a definir la velocidad de reacción. Muy bien, primer punto. Segundo punto, si el intermediario de reacción en los reactantes aparecen los reactantes originales, entonces podemos considerarlo. Porque mira el caso último, E más D. E más D no son reactantes originales, son intermediarios. Esos son inestables. Entonces el orden de reacción, la expresión de velocidad siempre va a estar en función de los reactantes originales, no en función de los intermediarios. Entonces, como la primera reacción, además de ser la que nos define la velocidad, aparece también un reactante original, entonces, ¿cuál sería nuestra expresión para esta reacción lenta? Velocidad sería igual a producto por la concentración del reactante A y coeficiente estequiométrico. Esta asumimos como una reacción de una sola, este intermediario, una sola etapa acá. Entonces ya, cuando es una sola etapa elemental, se asume el coeficiente como el exponente. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta expresión, indicamos el orden. Esta como define la velocidad, entonces decimos de tercer orden con respecto a. Esa es la alternativa más apropiada a la respuesta. Muy bien. Dígame si necesitan ustedes hacer alguna consulta. Ok, los escucho, muchachos. Los escucho. ¿Queda claro, por favor, el ejercicio 3? ¿Algún comentario? ¿Inquietud? Claro, profesor. Muy bien, una voz. Profesor, Sí, y no se nada en que B también produce ya B también es un reactante original, pero sin embargo no es la lenta. Es una reacción rápida. Entonces, te decía yo que la primera reúne 2 condiciones. Una, que además de tener el reactante original, también es la más lenta, por lo tanto la que define la rapidez de la reacción. Por eso
toda nuestra atención se concentra en la primera. Es lo que Ok, llamamos profesor. el cuello de botella, ¿no? En un proceso puede haber etapas muy rápidas, pero hay una parte que es muy lenta. Finalmente todo suma. ¿Y quién está determinando en todo ese proceso el tiempo? Entonces donde demanda más tiempo es la que está definiendo, limitando el tiempo total, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, por esas dos características o condiciones hemos asumido a esta reacción como la que define la expresión de velocidad. ¿Ah? Muy bien, listo. Entonces, de esta manera estamos haciendo la parte práctica de cinética química. Bien, vamos a continuar entonces. Nuestro siguiente trabajo tiene que ver con el tema de equilibrio químico. Muchachos, a ver, vamos pensando que entiendo por equilibrio, solamente por la palabra equilibrio, ¿con qué lo asocio? ¿Con qué lo asocio cuando hablo de equilibrio? Igual. Igualdad. Igualdad, muy bien, por ahí como que equilibrio es sinónimo de igualdad. Para otros, ¿qué podría ser equilibrio? Balance, mister. Respecto de balance, muy bien. Balance, una estabilidad, ok, muy bien. Entonces, esa palabra de manera general, equilibrio, nos asocia como igualdad, estabilidad, ¿no? Una condición estable, ¿ok? Así también como que de repente en nuestra vida personal vamos teniendo diversas etapas, la adolescencia, la juventud, de repente por ahí algunos con respecto a otros un poco más, una vida un poco más agitada, una vida un poquito más desordenada, y por ahí viene la llamada de atención de los padres. Equilibra tu vida, equilibra, ponle sentido, ponle equilibrio a tu vida. Y de repente cuando ya más adelante dice ya estamos más maduros, más estables, ¿no? ¿Ok? Muy bien. En aspectos químicos, ¿qué podemos hablar del equilibrio químico? Vamos a nuestro documento, por favor. El documento, ¿están observando ya equilibrio químico? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces, este documento ya lo tenemos a la mano, está mejorado, revisado, ya está bien definido, así que por favor, siempre dejando a su disposición para que ustedes revisen la parte básica teórica. Equilibrio químico. Es un estado. Normalmente, muchachos, nosotros hemos venido asumiendo que las reacciones ocurren en un solo sentido, ¿no? Los reactantes forman los productos y asumimos que uno de los reactantes se consume totalmente y forma la máxima cantidad de producto, ¿no? Y de esa manera hemos venido trabajando en estequiometría, en cinética, pero ahora vamos a aperturarnos a entender que hay un buen número de reacciones, no necesariamente todas las reacciones se consume todo el reactante o uno de los reactantes que es el reactivo limitante y forma el producto. Sucede que hay un buen número de reacciones donde los reactantes se consumen parte queda sin reaccionar y ya no forma más producto. Se forma el producto hasta cierto límite, hasta un cierto grado. Llega un momento con respecto al tiempo que ya los reactantes ya no te forman más productos y los productos también ya no se descomponen o tienen posibilidad de descomponerse a los reactantes originales.
Ese momento es el que se dice el estado de equilibrio. Por eso acá decimos, resumiendo, estado final de toda reacción. Ojo, esta es una de las características. Reacciones reversibles que pueden ocurrir en un sentido directo o un sentido inverso, donde coexisten reactantes y productos. Ahí están parte de reactantes que no se han consumido y los productos que se han formado. Y ya sus concentraciones se mantienen constantes. Pasa el tiempo, medimos las concentraciones y no varían. ¿Y por qué estas concentraciones ya no varían? Porque las velocidades de reacción, como dice ahí, debido a que la velocidad a la cual se forman los productos es igual a la velocidad a la cual se descomponen los mismos, ¿no? Para formar los reactantes. Hemos llegado al estado de equilibrio. Y en ese momento se mantienen ya constantes las propiedades, ¿no? Aquí estamos generalizando. Reactantes forman los productos. Este es en el sentido directo. Acá hay una velocidad de formación de los productos en este sentido, que es el que predomina. Nosotros siempre leemos de izquierda a derecha. Y en el sentido contrario es una velocidad inversa. Bien, para hacer una rápida alusión, ejemplo, nitrógeno molecular reacciona con hidrógeno molecular. Y esto, tarde o temprano, forma amoníaco. Sucede que con respecto al tiempo, se empieza a consumir nitrógeno, empieza a disminuir su concentración de nitrógeno, empieza a consumirse el hidrógeno, empieza a disminuir la concentración y empieza a aparecer, empieza a formarse amoníaco, empieza a aumentar la concentración de amoníaco, hasta que llega un momento en que ya no se consume más nitrógeno ni hidrógeno, queda algo todavía que queda pendiente de reaccionar, y el amoníaco que se ha formado también ya no tiene posibilidad de descomponerse para formar los reactantes originales. Entonces, estas reacciones que ocurren en ambos sentidos se llaman reacciones reversibles, que son un buen grupo. En el sentido de izquierda a derecha, repito, la velocidad directa y acá velocidad inversa. Concluyendo lo que es el equilibrio, volvemos a leer, un estado final de toda reacción reversible, donde coexisten reactantes y productos por un tiempo indefinido. Esto es lo que nosotros podemos visualizar, podemos ser testigos, podemos medir las concentraciones, ya no cambian, ¿no? Ya no cambian las concentraciones. Esto es desde el punto de la perspectiva macroscópica. ¿Y a qué se debe esto? A que las velocidades en el sentido directo es igual a la velocidad en el sentido inverso. Esas velocidades no las percibimos, el movimiento de las moléculas no lo observamos, eso es la perspectiva micro. Muy bien, nos queda la idea del equilibrio, por favor. Nos queda la idea del equilibrio. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo se define el equilibrio? ¿Cómo queda matemáticamente determinado el equilibrio? Entonces, el equilibrio va a ser una relación, ¿no?, que vamos a establecer de las concentraciones de las sustancias en el momento del equilibrio. Ejemplo, veamos. Por supuesto, esta ley que vamos a establecer tiene que ver con la cinética, la cual acabamos de revisar. Si tenemos una reacción general,
hipotética, ahí está la reacción, donde la sustancia gaseosa A reacciona con la sustancia gaseosa B, con los coeficientes estequiométricos de cada uno de ellos, A y B minúscula, y te produce C gaseoso y D gaseoso, son los productos. Cuando se alcance el equilibrio, ¿qué pasa? Va a haber una relación sencilla entre las concentraciones de los reactantes y de los productos. La constante, el valor que relaciona esa división de las concentraciones de los productos, cuando hablo de productos, no olviden, siempre estamos haciendo lectura en este sentido, izquierda a derecha, productos. Entonces, la constante equilibrio es la relación que guarda concentraciones en el equilibrio, ojo, ojo, concentraciones en el equilibrio de quién, de los productos frente a las concentraciones molares de los reactantes. Y cada uno de ellos, cada una de esas concentraciones elevados a exponentes que vienen a ser los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Esa relación nos permite encontrar un valor. Ese valor se conoce como la constante de equilibrio. Bien, ¿cómo vamos? ¿Queda claro cómo vamos a encontrar esa expresión de la ley del equilibrio? Sí, profesor. Muy bien. Entonces nosotros vamos a asumir ciertas ecuaciones que ya están determinadas experimentalmente. ¿Ya? No es el motivo distraernos en cómo se han deducido las ecuaciones. Pero vamos a dejar solamente una ligera referencia. ¿Ya? A ver, muchachos, ubícate con esta ecuación. Ubícate con esta ecuación. No olvides velocidad directa, velocidad inversa, ¿verdad? Según la ley de velocidades, la velocidad directa, ¿qué sería igual? Dime la expresión de la velocidad en el sentido directo. ¿A qué sería igual? La constante de velocidad directa multiplicado por la concentración de los reactantes. ¿Quiénes son nuestros reactantes? A elevado al coeficiente A, ¿verdad? Por la concentración del reactante B elevado al coeficiente B. Muy bien, en el sentido inverso, ¿cuál sería la expresión de velocidad en el sentido inverso? La constante de velocidad inversa sobre el producto de los reactantes. Pero ahora mirándole en este sentido, estos serían los reactantes y estos serían los productos. Por lo tanto, la concentración de C elevado a la C multiplicado por el producto, por el reactante D, en el sentido inverso aclaramos, elevado a la D. Muy bien, esas son las expresiones de velocidad en el sentido directo e indirecto. En el equilibrio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el equilibrio? En la condición de equilibrio, ¿qué es lo que pasa, muchachos? En el equilibrio, ¿qué pasa con las velocidades? Directas son iguales con el La inverso. velocidad inversa, ¿no? La velocidad directa es igual a velocidad inversa. Es igual. En el momento del equilibrio, ambas velocidades son iguales. Entonces, si tú reemplazas estos valores, si tú reemplazas los valores de la velocidad directa, KD, sobre, lo diré multiplicado por la concentración de A elevado a la A, por la concentración de B elevado a la B, y eso es igual a
la constante de velocidad inversa, ¿no?, por el reactante C en el sentido inverso, multiplicado por C, multiplicado por D, elevado al coeficiente D. Muy bien. Y acomoda la expresión de tal manera que vas a tener KD sobre K inversa. ¿Se nota lo que estoy escribiendo todavía? ¿Se nota lo que estoy escribiendo? Sí, profesor. Muy bien. Y dejamos en el segundo miembro ahí las concentraciones de C elevado a la C sobre la concentración de D elevado a la D minúscula sobre lo que hemos propuesto de A elevado a la A, bien, por la concentración de B elevado a la B minúscula. Y finalmente, esta relación de estas dos constantes genera una sola constante, que es la llamada constante de equilibrio. Y esta es la expresión que hemos encontrado para expresar la constante que relaciona ese valor que queda determinado sencillamente por las concentraciones en equilibrio de los productos sobre los reactantes. ¿Listo? Hemos hecho una rápida alusión de la expresión, esta es la llamada ley del equilibrio químico. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué cosa es KEQ? KEQ, ¿qué cosa es? La constante de equilibrio. ¿Ok? Seguimos. Ahí tenemos las concentraciones. No olvides, esas concentraciones molares son de las sustancias que participan y son las concentraciones en el estado de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio está en función, por lo tanto, de las concentraciones en el equilibrio, no olviden, y de la temperatura. ¿Ya? Acá depende de esos parámetros. ¿Cómo vamos a expresar la constante de equilibrio? La constante de equilibrio puede ser expresada en función de concentraciones molares. Si conocemos concentraciones molares de las sustancias participantes en la reacción, bien pueden ser las sustancias gaseosas o las sustancias en solución, ¿no?, en solución acuosa, es decir, en estado líquido o gaseoso, podemos expresar sus concentraciones molares y la constante de equilibrio queda particularmente expresada como Kc. ¿Qué quiere decir Kc? La constante de equilibrio en función de concentraciones molares. Pero si estamos en un sistema gaseoso o en un sistema donde va a predominar el gas, podemos también, es más apropiado caracterizar a los gases por presiones, por volúmenes. Entonces podemos también calcular la constante de equilibrio en función de las presiones parciales de cada una de las sustancias participantes de la reacción. Entonces la presión parcial, así seguimos en la misma reacción que hemos puesto como referencia, ¿no?, presión parcial de los productos y las presiones parciales de los reactantes en el equilibrio, ¿no?, sus respectivas presiones en el equilibrio. Esa relación nos permite hallar la constante de equilibrio en función de presiones parciales. Si de repente no tenemos las presiones parciales y tenemos la presión total, la presión parcial es la fracción molar multiplicada por la presión total. Y la fracción molar, ¿a qué es igual? El número de moles de una sustancia entre el número de moles totales es la fracción parcial, la fracción molar, multiplicada por la presión total. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la constante de equilibrio, repetimos, puede ser expresada en función de concentraciones molares o en función de presiones parciales. Eso va a depender ya de la naturaleza del ejercicio, ¿no? Y comentando también los tipos de equilibrio.
podemos tener equilibrios homogéneos y heterogéneos. Los nombres nos hacen ya sobreentender. Homogéneo, homogéneo, todo en una misma fase. O el sistema es líquido, o la reacción es totalmente líquida, en estado líquido o en estado gaseoso. Por lo tanto, podemos expresar las concentraciones en términos de concentraciones molares o presiones en el caso de los gases. De todas las sustancias, ¿no? Y ahí participan todas las sustancias. Como en el caso anterior, hemos visto que está en un sistema homogéneo y por eso la constante de equilibrio está en función de todas las sustancias que participan en la reacción. ¿Queda claro el equilibrio homogéneo? ¿Queda claro el equilibrio homogéneo? Díganme, muchachos. Bien. Sí, profesor. Aquí vamos a fortalecer, a ver, ese tema. Vamos a fortalecer con el equilibrio heterogéneo. La misma denominación heterogéneo que nos hace entender que la reacción puede ocurrir en más de una fase, ¿no? Ejemplo. Estás viendo el ejemplo ahí, carbonato de calcio, una sustancia sólida, se descompone y nos va a formar el óxido de calcio, que es una sustancia también sólida, y con la formación del gas CO2. Entonces tenemos ahí tres sustancias, donde dos de ellas son sólidas y una sustancia gaseosa. En consecuencia, estamos en un sistema heterogéneo. Cuando estamos en un sistema heterogéneo, frente a gases, si hay en el sistema hay gases y hay sólidos y líquidos, los sólidos y líquidos pasarán a un segundo plano, se considerarán como concentraciones constantes que no van a incidir en la concentración, en el cálculo de la constante de equilibrio. Repito, cuando estamos en un sistema heterogéneo y donde hay presencia de gas, además sólido y líquido, los sólidos y líquidos no van a ser considerados en el cálculo de la constante de equilibrio. Ya van a ser considerados como constantes. Sólido, en el caso que estamos viendo, en este caso sólido, sólido, gas. Por lo tanto, la constante de equilibrio en función de concentraciones molares simplemente va a estar en función de la concentración de CO2. Elevado al exponente 1, porque según la ecuación balanceada, el exponente o el coeficiente de CO2 es 1. Lo mismo, si tuviéramos la presión parcial del CO2, esa va a permitir calcular la constante de equilibrio en función de presión parciales. También esto está elevado solamente al exponente 1. ¿Ok? Entonces, no participan las concentraciones o presiones parciales del óxido de calcio y del carbonato de calcio. Sólidos. Tú sabes que en una reacción sólidos, al poner en combinación sólidos, no va a haber el contacto, y mucho más si estos sólidos no están finamente divididos. Este sólido se combina con este sólido, no hay las condiciones favorables para un contacto íntimo, colisiones eficaces, la reacción no va a ser efectiva. En cambio, en el estado líquido va a ser más efectivo y gaseoso mucho más efectivo, ¿verdad? Lo conversábamos, factores para que favorezcan la reacción química. Muy bien, entonces, si tenemos en un sistema sólido-líquido, líquido determina, solo la sustancia líquida determina la constante de equilibrio. Si tenemos líquido-gas, determina el gas. Si hay sólidos, líquidos y gases, el gas determina. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, por favor? Sí, profesor. Ok, vamos a los ejercicios. Vamos a los ejercicios hasta este momento. Solo para, antes de los ejercicios, aquí un pequeño detalle. Interpretar el valor de la constante de equilibrio. ¿Para qué nos sirve la constante de equilibrio? Bueno, es un dato muy interesante que nos va a permitir tener una información de cuán
la reacción está desplazada, orientada, favorecida a la formación de productos, o cuando no está orientada. Por ejemplo, si encontramos el valor de la constante de equilibrio que es mayor que 1, ¿qué quiere decir eso? Si es mayor que 1, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Y si el numerador es mayor que el denominador, quiere decir que hay más presencia, más concentración de productos, lo que debe dejarnos entender es que ha habido más formación de productos. La reacción está más desplazada a la derecha. Sin embargo, si la constante de equilibrio es menor que la unidad, sobreentendemos que el numerador es menor, el denominador es mayor. Y si el denominador es mayor, entonces quiere decir que hay más presencia de los reactantes, ¿no? Por lo tanto, ha habido poca formación de los productos. Y se entiende que el sentido de una reacción es generar productos, ¿no? Conociendo este dato, entonces conocemos cuál es la característica de la reacción, sabemos cuán favorable o desfavorable está la formación de productos y como vamos a ver más adelante, podemos modificar ese equilibrio para dirigirlo más a la formación de productos, sea modificando la presión, modificando concentración o modificando temperatura, con el ánimo de generar más productos. Por eso este valor de la constante de equilibrio es un valor que puede colaborar en dar ese dato y así poder predecir hacia dónde se está dirigiendo el sentido del equilibrio. ¿Ok? ¿Sí? Ya tenemos una información preliminar. Ya nos queda un poquito claro ahí cuál es el sentido de la constante de equilibrio. Díganme, muchachos, ¿sí? Algo nos genera ya un análisis. Bien. Entonces, vamos a involucrarnos con la parte práctica de menos a más. Vamos nuevamente a los ejercicios. Ok, confírmame si ya estás observando el ejercicio 9. Sí se ve, mister. Muy bien. Entonces, mira, vamos a leer el ejercicio 9. Así de simple, vamos a iniciar identificando las unidades. Las unidades de la constante de equilibrio en función de concentraciones molares, Kc, mira, constante de equilibrio en función de Kc. Cuidado, vayas a confundir con la K de la constante de velocidad, ¿no? Una cosa es K simplemente, otra cosa es Kc, ¿verdad? Unidades de Kc, constante de equilibrio en función de concentraciones molares. Al aplicar la ley de acción de masas a la siguiente reacción. Tienes ahí una reacción hipotética, está balanceada y también puedes observar en qué fase está cada sustancia. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían sus unidades de la constante de equilibrio? ¿Cómo se determina la constante de equilibrio? Una relación sencilla. ¿En qué consiste esa relación? Relaciono concentraciones molares de los productos sobre las concentraciones molares de los reactantes. Muy bien, vamos a la solución. Ok, ya estás observando la propuesta para el ejercicio 9. ¿Estás observando ya la propuesta 9? Sí, profesor. Muy bien, entonces mira, estoy haciendo la propuesta de la constante de equilibrio en función de las concentraciones molares. Ok. Entonces los productos C elevado al cubo, D elevado al cuadrado, ¿por qué? Porque esos son los coeficientes estequiométricos sobre las concentraciones de A al cuadrado y concentraciones B a la 1, que son los reactantes, ¿no? Las sustancias presentes en... ¿Y por qué participan todas? ¿Por qué participan todas las sustancias? ¿Por qué participan todas las sustancias? Porque estamos en un sistema homogéneo, ¿verdad? Estamos en un sistema homogéneo, participan todas las sustancias, sea el sistema gaseoso o líquido. Listo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de concentración? Sabe que es molaridad, ¿no? O mol por litro.
Entonces, en el numerador, en otras palabras, sería molaridad al cubo por molaridad al cuadrado. Y en el denominador tendríamos molaridad al cuadrado por molaridad a la 1. Simplemente molaridad. Despejando, ¿qué nos queda? Cancelando, cuadrados, cuadrados, 3, 1. Nos queda molaridad al cuadrado. Y molaridad al cuadrado, en otras palabras, molaridad viene a ser la relación entre moles sobre volumen expresado en litros. Pero como está al cuadrado, ambos al cuadrado. Esas serían las unidades si simplificamos la relación que guardan en esta reacción las concentraciones molares de los productos a los reactantes. Muy bien, hemos encontrado las unidades de la constante de equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Un voto de confirmación o un voto de repente de expresar alguna inquietud, duda? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces terminamos con el ejercicio 9. Así empezamos, como decía, simple. Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. A ver, vamos ya con el ejercicio 10. Vamos con el ejercicio 10, muchachos. ¿Correcto? ¿Qué nos dice? En el siguiente equilibrio heterogéneo. Tienes ahí la reacción, las sustancias hipotéticas, balanceadas y además su estado físico de cada una de ellas. Nos informan que inicialmente dice se colocó 2 moles de A y 6 moles de B en un recipiente de un volumen de 4 litros. Cuando se alcanzó el equilibrio, se obtuvo 12.6 moles de D. Hallar la constante de equilibrio en función de concentraciones molares para esta reacción. Vamos a calcular la constante de equilibrio. ¿Y cómo se calcula la constante de equilibrio? ¿Cómo se calcularía la constante de equilibrio para esta reacción? ¿Qué me dice? Constante de equilibrio. ¿Qué datos necesito para hallar la constante de equilibrio? ¿Con qué debo relacionar? Las concentraciones molares de los productos sobre los reactantes. ¿De acuerdo? Así de simple. Pero me lo enfatiza y dice que es un equilibrio heterogéneo. Ahí está, pues mira, no hay sustancias sólidas gaseosas. En los productos tenemos C gas y D sólido. ¿Participan ambas para el cálculo de la constante? ¿Van a incidir ambas? No, No. ¿Quién va a incidir? la D. La D. La D es sólido. No participaría D, ¿no? ¿Quién va a participar? Gas. Entonces sería, ¿qué necesito? La concentración de C, esto elevado al cuadrado. Reactantes, ¿qué me dicen los reactantes? ¿Participan las dos sustancias en la constante de equilibrio? No, solamente participaría la sustancia B, ¿verdad?
Solo participaría la sustancia B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Concentración de B elevado al... Al cuadrado. Mira el coeficiente de B. El cubo. Esto sería, muchachos, en concreto, tener mis datos de la concentración de C en el equilibrio y mi concentración de B en el equilibrio, opero y encontraría mi constante. Ahora la pregunta es, ¿tienes las concentraciones de C y B en el equilibrio? ¿Lo tienes de manera directa? No, en los datos no tenemos concentraciones de equilibrio. Si nos dieran ya las concentraciones de equilibrio como dato, simplemente reemplazo y despejamos o operamos y encontraríamos el valor de Kc. Pero en este caso vamos a tener que determinar esas concentraciones en el equilibrio, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. A ver, vamos a compartir el funcionario. Listo, ahí estoy. Ubícate, por favor, el ejercicio 10. Nos ubicamos con el ejercicio 10. Vamos con la primera parte. Ahí está. Muy bien. ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Estás observando ya la propuesta para el ejercicio 10? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchachos. Atención, entonces, me siguen con esta propuesta. Bueno, entonces sabemos que hay un recipiente de 4 litros. Ahí en ese recipiente se van a mezclar los 2 moles de A y los 6 moles de B. Vas a hacer una tabulación como la que te sugerimos a continuación. Tienes la reacción balanceada y bien, vamos escribiendo nuestros datos. Inicialmente, moles iniciales, 2 moles de A y 6 moles de B. Se ponen en contacto, por supuesto, todavía no hay nada de formado de C, tampoco de la sustancia D. Empieza la reacción. Empieza la reacción, se empieza a consumir A, ¿no? Se empieza a consumir A. Y de estos 2 moles parte se va a consumir. ¿Cuánto? No sabemos, por eso le asigno la variable X. Menos X. ¿Por qué menos? Disminución, descomposición. De B también en forma estequiométrica por 1 mol de A, tú sabes que se requieren 3 moles de B. Para X moles de A que se consumen, estequiométricamente se consumirán 3 moles de X. También ahí va disminuyendo la concentración de B. En cambio ya va apareciendo, va formándose C. ¿Cuánto se forma de C? Desconocemos, pero siguiendo las relaciones proporcionales, sería, tú sabes que por cada mol de A se forman 2 moles de C, por lo tanto, por X moles que se consumen de A, se formaría 2 moles X de C. Empieza a formarse, empieza a aparecer. Lo mismo para D, 7 moles X. En consecuencia, al momento en que llega el equilibrio de los moles iniciales menos lo que ha reaccionado, en el equilibrio tenemos la presencia de 2 menos X para A, para B, 6 menos 3X, para C, 2X y para D, 7X. Estos son la cantidad de cada sustancia en moles en el momento de equilibrio. Aquí la clave. Necesito que me digas que sí quedó claro o necesitas hacer alguna pregunta. ¿Quedó claro esta tabulación? Sí, profesor. Muy bien, entonces ya tenemos los moles de cada sustancia en el equilibrio, pero todavía las tenemos en términos de X. Todavía no desconozco con definido, ¿no? Valores definidos. Pero me apoyo en un dato del problema.
Hay un dato del problema que me dice que en el equilibrio se han formado tantos moles de D. ¿Cuánto se ha formado de D? Observe el dato. ¿Cuánto se ha formado de D en el equilibrio? ¿Cuántos moles? 7. Ahí está el dato, por favor. El dato del problema dice, se formaron en equilibrio tantos moles de D. 12.6. 12.6. Muy bien, quiere decir que este 7X, en otras palabras, es 12.6, ¿verdad? Dice, se han formado, ya es un dato definido. En el equilibrio se han formado 12.6 moles de 7D. En consecuencia, 7X es 12.6. Eso me va a permitir encontrar el valor de X. ¿A cuánto representa X? Bien, hacemos el cálculo. Ya tienes el valor de X. Entonces, según dato, 12.6 es igual a 7X, es igual a 1.8. Con ese valor ya tienes los moles de todas las sustancias en el equilibrio. Los moles de las presentes en el equilibrio. Muy bien, entonces vamos para nuestra ecuación que representa la constante de equilibrio. Solamente participan por ser un sistema heterogéneo concentración molar de C y concentración molar de B. No olvides a qué es igual concentración molar, o en otras palabras, molaridad. ¿A qué es igual molaridad? No olvidemos, molaridad es igual a número de moles sobre volumen. Entonces, para nuestro caso, C, 2X, el volumen del recipiente que ocupan 4, ahí estaría la molaridad de la sustancia C. Lo mismo para la sustancia B, 6 menos 3X sobre 4 elevado al cubo. Como el valor de X ya es conocido, lo reemplazamos, operamos y finalmente el valor de KC es igual a 202.5. Aproximando a las respuestas, 200. Ahí está nuestro valor de la constante de equilibrio. Bien, a ver, ¿qué tal la secuencia? ¿Qué tal, muchachos? Díganme dónde necesito aclarar, reforzar. Sí se entiende, profesor. Muy bien, muy bien. Espero que sea multiplicado para todos. Entonces, es importante tener en cuenta que la información de partida solamente tenemos datos definidos como el volumen, la reacción, el sistema heterogéneo y los moles iniciales de ambos reactantes y los moles que se forman en equilibrio de uno de los productos. Hay que hacer una tabla. Esta tabla la podemos expresar en términos de moles o en términos de molaridad según la información que disponemos. En este caso disponemos de moles, ¿no? No trabajamos esta tabulación todo a términos de moles, pero no olvides que X está siendo parte de moles, no de molaridad, ¿no? Ya estos moles, si lo dividimos entre el volumen, ahí ya está la molaridad, porque lo que queremos es concentración molar, moles sobre volumen. Entonces, en el recipiente, en este recipiente que es de 4 litros, el volumen también es del reactor, en alguna vez se le dice volumen del reactor. Aquí hemos mezclado A, ¿no? Se ofrece todo el espacio de 4 litros. Como es gas, va a tender a ocupar todo este volumen. La sustancia B también se combina,
se adiciona al reactor. Por eso el volumen es común para todas las sustancias. ¿Ya? Y moles presentes entre volumen es la molaridad o la concentración molar, que es el dato que necesitamos. Pero en el equilibrio, ¿ya? En el equilibrio. Bien, vamos con otro ejercicio. Ya calculamos la constante de equilibrio. Ejercicio 11. Vamos con el ejercicio 11 ahora. Sí, ya estamos observando el ejercicio 11. Sí, profesor. Muy bien, muchachos, a ver, ya vamos a ir generando, desplazando voluntad para resolverlo. Ya ustedes, a ver, ya vayan razonando. Si hacen reaccionar 3 moles de A y 4 moles de B, si hacen reaccionar, sobreentendemos que recién ponemos en contacto, ¿verdad? En un recipiente de 1 litro. Ahí está el volumen del recipiente, del reactor. Los moles de C que se encuentran en el equilibrio químico. Si Kc es igual a 4, nos dan el valor ya de la constante de equilibrio y nos piden los moles en el equilibrio de una de las sustancias. En este caso de C. Como que es al contrario, ¿no? En el ejemplo anterior me dieron los moles de una sustancia, de un producto en el equilibrio y me pedían Kc. Ahora me dan Kc y me piden más bien calcular los moles de C en el equilibrio de la sustancia C. Vamos a tener similar desarrollo con el anterior. Bien. Vamos a la propuesta ya. Vamos a la propuesta. Avanzamos. Ya estás observando ejercicio 11, por favor. Ejercicio 11, ya está ahí a la vista. Sí, profesor. Listo, mira, volumen, 1 litro. La constante de equilibrio ya definida, 4. Ahí está como adimensional. ¿Y cuáles son los moles de C en el equilibrio? Empezamos con nuestra tabulación. Tenemos la reacción ahí, todas las sustancias que participan. Inicialmente 3 moles de A y 4 moles de B. Empieza a suceder la reacción, empieza a generarse el cambio. Disminuye A, disminuye B y se va apareciendo o va formándose C y va formándose D. En el equilibrio, en el momento en que ya no hay más conversión, en el momento en que parte de los reactantes se han consumido, hay parte que queda sin reaccionar, eso está en el equilibrio, y todo lo que se ha formado de C y D de los productos es igual a 3 menos X, 4 menos 2X, X más 3X. Listo, tenemos los moles de cada una de las sustancias presentes en el equilibrio en términos de la variable de la incógnita X. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Esto es lo que nos están preguntando. ¿Cuántos moles hay en el equilibrio de C? Si llegamos a averiguar ese valor de X, está ya resuelto los moles. Muy bien, ¿cómo relaciono estas cantidades con la variable X y con datos conocidos? Bien, la constante de equilibrio va a ser determinada de la siguiente manera. Como el sistema es heterogéneo, ya no te lo mencionó, en el ejemplo anterior te lo mencionó desde inicio, el sistema es heterogéneo. Ahora no te lo ha mencionado, pero tú ya debes sobreentender que es un sistema heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? ¿Por qué el sistema es heterogéneo? Según la reacción estás observando que hay sustancias sólidas, gaseosas y líquidas. La constante de equilibrio va a estar en función productos solamente de C
elevado a la 1 por su coeficiente. Y de reactantes, única sustancia gaseosa B elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Muy bien, esta sería la expresión que va a determinar la constante de equilibrio. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? Sí, profesor. Profesor. Entonces aquí vamos a encontrar una relación donde la variable, la incógnita, se asocia con el valor equivalente a Kc, que es 4. ¿No? Entonces podemos establecer una ecuación ahí. 4 es igual a x sobre 4 menos 2x sobre al cuadrado. En realidad, la concentración molar es los moles sobre el volumen, pero el volumen es 1, ¿no? Numéricamente no va a incidir, vamos a quedar exactamente nuevamente igual x. X moles sobre 1 del volumen, simplemente la concentración de C queda x. Y 4 menos 2x sobre 1, los moles sobre el volumen, igual manera te quedaría la concentración de esta manera. ¿Quedó claro? El volumen, como es la unidad, no está generando una variación en la parte del denominador. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo, tenemos la ecuación. 4 es igual a x sobre 4 menos 2x elevado al cuadrado. Aquí debemos resolver esta ecuación. Y va a ser una ecuación de segundo grado. Ya operando, despejando, tenemos los dos valores de x. x1, las dos raíces, y x2, 1.68. ¿Cuál de estos dos valores tomamos? ¿Cuál de estos dos valores se ajustaría cualquiera o solamente uno de ellos? ¿Qué creen, muchachos? ¿Cuál tomo de los valores? 1.68. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Bueno, con un poco de sentido lógico, vamos a ver cuál de los dos valores se ajusta, cuál tiene sentido en nuestro contexto, en nuestro problema, ¿no? Mira, el valor de x debe ser tal que cuadre pues en una relación lógica. Observa para el caso de la sustancia B. ¿Cuántos moles son iniciales? 4. Lo que se consume. Parte aún debe quedar sin reaccionar, ¿verdad? Pero si tú colocas el valor de 2.38 aquí, reemplazas 2 por 2.38, 4 menos 2 por 2.38, nos va a salir un valor negativo. Lo que se consume no puede ser mayor de lo inicial. ¿Me dejo entender? Con este valor de x no estaría calzando, no estaría justificándose en el contexto de los ejercicios. Despreciamos el valor de 2.38. En cambio, 1.68 sí se ajusta. ¿No? Puedes restar acá y muy bien te queda todavía algo que no se ha consumido de B. Bien, entonces, consideramos el valor de esta raíz, 1.68. Con ese valor vamos a terminar de calcular nuestros moles de C. Entonces, ¿cuánto es la concentración de C? Igual a X 1.68 molar. El volumen de 1, te repito, es lo mismo numéricamente. Hablamos de 1.68 moles. Entonces, los moles de C, porque nos pide moles, no nos pide molaridad, ¿no? Lo dividimos entre el volumen, que es la unidad, y obtenemos los moles. ¿Quedó? ¿Quedó, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Casi me voy nuevamente. Ya estaba por despedirme de ustedes. Estoy con la idea de que la clase última termina 2:40, ¿no? Con ese 40 me quedo a veces con la idea de que termina la clase, pero con ustedes hoy día terminamos 50, ¿no? ¿Sí? A Sí, las profesor. Sí, profesor. Ok, listo, ya estaba justo, ya me pasé, dije, pero
acabo de reaccionar. Muy bien, vamos con un ejercicio más. Creo que todavía damos para uno más. Hemos trabajado el ejercicio 11, ¿no? Bien, muchachos, entonces ustedes están viendo que podemos calcular bien la constante de equilibrio o podemos calcular algunos de los datos que se asocian con la relación ahí en la constante de equilibrio, ¿no? Es decir, las concentraciones en el equilibrio de alguna de las sustancias. Por un lado. Por otro lado, no olviden visualizar bien si es un equilibrio homogéneo, heterogéneo, ¿ya? Y de otro lado, si es necesario despejar una raíz, una ecuación cuadrática, hay que ver cuál de las raíces es apropiada para nuestro ejercicio. Tomamos el valor apropiado. Bien, veamos otro caso, el ejercicio 16. Vamos con el ejercicio 16. Vamos con el ejercicio 16, regresamos a la transferencia. Veamos, ejercicio 16, avanzamos un poco más. Ya están haciendo la lectura 16, por favor. Ahí está, 16. En la siguiente reacción, a una temperatura de 527 grados centígrados, tenemos la reacción hipotética. Bien, sustancia A se descompone en B y C, es una reacción reversible. En el equilibrio químico, la presión total es 0.6 atmósfera. Presión total. Todas las sustancias influyen y suman sus presiones de tal manera que la presión total de todo el sistema es 0.6 atmósferas. Y las presiones parciales de A y B son 0.2 y 0.1 atmósferas respectivamente. Hallar su Kc. Hallar su Kc. Miren la información en el equilibrio químico. Ya en el estado de equilibrio la presión es tanto total y las presiones parciales de A y B son tales. Nos están dando presiones parciales en el equilibrio de la sustancia A y B y también la presión total del equilibrio. Pero la pregunta es Kc. ¿Podré calcular Kc de manera directa? Para hallar Kc ustedes necesitan concentraciones molares en equilibrio. Y no tenemos ninguna concentración molar en el equilibrio, ni mucho menos una secuencia de moles iniciales o moles en el equilibrio. No, lo que tengo son presiones. Como es un sistema gaseoso, tiene sentido hablar de presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Lo que vamos a hacer aquí, lo que facilita, según los datos, es calcular la constante de equilibrio, sí, pero en función de la presión parcial. Podemos calcular la constante de equilibrio en función de presiones parciales. Y una vez calculado Kp, podríamos encontrar su equivalente en Kc. Vamos primero con el cálculo de la constante de equilibrio en función de presiones parciales. ¿Ok? Sígueme, por favor, rápido. 16, ahí estás. ¿Estás observando 16? ¿Se observa? Sí, profesor. Muy bien, entonces tenemos dato de A, la presión parcial 0.2 atmósferas y presión B 0.1 atmósferas. Son presiones parciales en equilibrio. Me falta la presión parcial de C, porque también es una sustancia gaseosa, es un sistema homogéneo y necesito esa presión parcial de C. ¿Cómo la calculo? Simplemente por diferencia, porque la presión total del sistema es 0.6. Y si ya tengo la presión parcial de A y B, la de C le correspondería 0.3. ¿Quedó? ¿Quedó esa parte? Sumando la presión A más B más C nos da 0.6, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profesor. Listo. Entonces calculo la constante de equilibrio en función de presiones parciales de equilibrio. No olvides siempre productos, relación de los productos a los reactantes, ¿no? Presión parcial de B elevado a la 1 por el coeficiente que es 1, presión parcial de C también elevado al exponente 1. Sus exponentes son los de los coeficientes. Sobre la presión parcial de A elevado al cubo. Reemplazo las presiones, ¿no? Reemplazo las presiones, elevado a sus exponentes, y encontré el valor de Kp.
Si me hubiesen pedido hallar el valor de Kp, ahí terminó mi problema. Ahí terminaría mi problema acá. Pero no me piden Kp, me piden Kc. Entonces el siguiente paso es relacionar Kp con Kc. Vamos a nuestro documento teórico. ¿Ah? Y tenemos ahí en el punto 5, ¿ya estás observando punto 5? ¿Sí, muchachos? ¿Estás observando punto 5? ¿Me confirman? Sí, profesor. Muy bien, mira, ve, puedes relacionar los valores de las constantes de equilibrio. Por ejemplo, yo puedo calcular la constante de equilibrio Kp si conozco Kc, multiplicando por la constante universal de los gases, la temperatura termodinámica y un exponente delta N. O si conozco Kc, puedo despejar Kp. ¿Ya? Muy bien, ahí, ¿qué cosa es delta N, RT? Ya son R, constante universal de los gases, ya hemos hablado de ello, conoces. T va a ser la temperatura expresada en Kelvin. Delta N, ese es lo único de repente que puede ser novedoso. Delta N va a ser una diferencia de los moles, según la ecuación balanceada, suma los moles gaseosos de los productos menos la suma de los moles gaseosos de los reactantes. Vamos al ejercicio para culminar. Ahí lo vamos a apreciar esto. Listo. Ya tienes entonces ahí, vamos a despejar Kc, Kp sobre RT, despejando la fórmula que hemos mostrado, sobre delta N. ¿Cómo calculamos delta N? Vamos a la ecuación. Es un sistema homogéneo. Ahí están los coeficientes. A ver por acá, delta N. Ok, atentos. Productos. Moles gaseosos. ¿Cuántos son de los productos? Suma todos los moles gaseosos de los productos. 1 de B y 1 de C. 2 moles gaseosos de los productos. Menos los moles gaseosos de los reactantes. Solo de las sustancias gaseosas. ¿Ya? Como en este caso todos son gases, participan todos. Entonces, ¿cuántos moles de los reactantes? 3, ¿verdad? 2 menos 3. ¿Cuánto queda delta N? Delta N me queda menos 1. Por eso aquí delta N hemos reemplazado menos 1, el exponente. Operamos y encontramos el valor de Kc. Ahí está, Kc, ya dividiendo todo, invertimos este producto, lo invertimos, 1 sobre 65.6 y obtenemos el valor de Kc. ¿Quedó, muchachos? ¿Quedó? ¿Cómo encontramos Kc? Hemos calculado primero Kp por la facilidad de los datos, luego lo relaciono con la fórmula de Kc y despejo Kc. Solamente datos de reemplazar, solamente tener cuidado con el delta N, ¿ya? Tener cuidado con el delta N. ¿Cómo se calcula el delta N? Restando los moles gaseosos de los productos menos los moles gaseosos de los reactantes. Así de simple. Muy bien. ¿Alguna inquietud antes de retirarme? ¿Algún comentario antes de retirarme? Todo claro, mister. Ok, gracias Ronaldo por la confirmación. Bien, muchachos, entonces este solucionario lo voy a dejar a disponibilidad de ustedes ya para que vayan viendo ahí otros ejercicios. Ya la próxima semana rematamos ahí con los factores que colaboran en el equilibrio químico, ¿ya? Vamos a hacer ahí la última parte y continuaríamos con el siguiente tema. Muy bien, un gusto volverlos nuevamente a ver, a compartir con ustedes. Los dejo ya. Hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Igualmente. Hasta la próxima, hasta la próxima.